Muy buena familia de EcoTV y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Recordarles que suscribiros al canal, dejar un buen like, comentar y estar ahí siempre pendiente del contenido, que es muy agradecido con ustedes por interactuar con el contenido. El tema de hoy es el conflicto que está habiendo entre Israel y, y el tema palestino. Y bueno, vamos a poner un poquito en contexto con lo que está sucediendo con este tema y espero que les guste el vídeo. Como ha dicho mi compañero Alexander, vamos a tratar el tema de Israel, Palestina, Hamas, el por qué, de dónde viene el conflicto, por qué ha llegado hasta este punto y cuáles son, digamos, las derivas que tendrá este conflicto o sus motivaciones. En principio la nación de Israel no existía, obviamente, porque los judíos se dispersaron por el mundo entero, en diferentes sitios, Estados Unidos, Alemania, en Rusia, fueron dispersados por muchas naciones. Pero en 1917, en el Consejo de la ONU, es Reino Unido quien, digamos, propone que sea un Estado de Israel, quien dice que hay que buscarle un sitio al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y esto avanzó durante muchos años, se estuvo debatiendo, y en el 1948 es cuando se forma el Estado de Israel en Palestina, dado que desde los tiempos antiguos, estamos hablando de miles de años atrás, se cree que Palestina, Jerusalén, era la zona donde vivían los israelitas, donde vivían los hebreos. Por lo tanto, le correspondía a ellos vivir allí otra vez. Sin embargo, esta zona ha sido históricamente muy, digamos, ha habido muchos conflictos, tanto de los ¿cómo se llama? De los islámicos, como los cristianos, como los judíos. Siempre ha sido una zona conflictiva. Y nadie, había un tiempo donde los cristianos tenían el control de Jerusalén, que era la zona de Palestina. Había un tiempo donde lo conquistaban los islámicos, donde el islam era lo que se imponía allí. En fin, que ha estado en conflicto durante muchos siglos, durante muchos años, y finalmente quienes estaban allí gobernando era el pueblo palestino, que pertenece a la religión del Islam. En el 48, como ya hemos dicho, la ONU toma la decisión, los organismos internacionales, de que Israel tiene que establecerse allí. Obviamente, quien está detrás de todo esto y a quien le conviene más que Israel vaya y forme un Estado allí es a Estados Unidos, quien es socio de Inglaterra. ¿Por qué? Porque toda esa zona era islámica, pertenecía a grupos islámicos y a países árabes. Entonces Estados Unidos, para inclusionar allí, para no soltar esa zona, para poder tener bases militares, para poder no dejar un absoluto control de los islámicos, del Islam en esa zona, proclaman a través de la ONU, a través de diferentes países, de que Israel tiene que establecerse allí junto al pueblo palestino. Esto crea un conflicto interno porque son pueblos antagónicos. El judío no tiene nada que ver con el palestino, el judaísmo no tiene nada que ver con el islam. Esto lleva a conflictos internos, a guerra, y desplazan al pueblo palestino de la franja de Gaza, lo desplazan de lo que es Jerusalén hoy en día. ¿Por qué? Porque Israel está apadrinado por Inglaterra y por Estados Unidos. Entonces armas, tecnologías, recursos no les falta, y esto lleva a un desplazamiento de los palestinos a la franja de Gaza, que se conoce hoy, y a estar fuera de Israel. Lo mismo que está ocurriendo hoy con Ucrania, que vemos hoy con Rusia y Ucrania. ¿Quién está detrás de Ucrania? Pues Estados Unidos, apadrinando, inyectando una inversión económica, inyectando armas, armamentos y todo tipo de recursos para establecer bases militares en Ucrania, y que Ucrania entre a la OTAN y así forme parte de las naciones que controlan, podríamos decir, lo que es el G7, Estados Unidos y otros países, y puedan ellos combatir a Rusia como una nación que se está levantando
quizás en contra de los intereses de Estados Unidos. Eso fue lo que se dio en el 1948 con Israel y eso es lo que desplazó al pueblo palestino de lo que era Jerusalén. Ellos quieren que Jerusalén sea su capital, los palestinos. Pero Israel reconoce a Jerusalén como su capital y en medio de ellos su nación, digamos que pivota en lo que es Jerusalén como capital. Y de ahí el conflicto que se está dando y de ahí viene todo este conflicto que vemos hoy en día, añadiendo que los países árabes, tales como Irak, tales como Irán y otros países apoyan a Palestina porque son de la islámica. Y tenemos a Hamas como un movimiento terrorista, ellos lo llaman movimiento de resistencia islámico, pero nosotros lo consideramos como terrorista, pero ellos han tomado acción y han tomado parte en esta guerra entre Palestina e Israel, y por eso los atentados que ocurrieron el 7 de octubre y todo aquello que se ha llevado a cabo a lo largo de todos estos días que se ha recrudecido más el conflicto, ¿no? Ya tiene 2 años en eso ya. Bueno, no, un año. Lleva muchos años. Ya mucho tiempo, pero normal la segunda guerra, como quien dice, ¿no? Digamos claro, que es la segunda. Lo que está provocando es esa sobreexplotación del desplazamiento de la gente hasta la capital en sí, lo cual está generando una crisis en temas de salud y escasez de alimentos y todo lo que está provocando a raíz de lo que ya ha venido durante más años. Lo que pasa es que ha ido creciendo a más. Entonces los culpables en sí, aparte de ser Estados Unidos, son los países también que lo apoyan. Entonces, apoyan este conflicto, dejándole esa capacidad para que haga lo que está haciendo ahora mismo con la población de... En pocas palabras, Palestina tiene la razón. Yo no diría lo que está haciendo, porque si su tierra fue donde ellos, antiguamente. No, pero es lo que he dicho desde un principio. Lo que hoy conocemos como Palestina o Medio Oriente, siempre ha habido conflicto desde los años cuando fue el Imperio Romano, hablamos del año 1, cuando Jesucristo, ha sido siempre un territorio invadido. Cuando nos vamos atrás a la historia, hace 1500 años, vemos que Israel siempre ha sido un pueblo que, por ejemplo, el imperio, ¿cómo se llama este imperio? Persa. El imperio persa, llevaron en cautiverio a los judíos, se adueñaron de Palestina, luego siguió avanzando, vino el imperio romano, que ahí donde vemos, donde se fragua toda la historia de Jesús, donde hay un gobernador que representa a Roma, que es Pilato, también fue invadida. Es decir, que a lo largo de los años ha sido una zona muy conflictiva, que ha sido innumerables veces ocupada por otras naciones, pero Israel siempre ha sido como quien ha estado más ligado a esa zona, a la zona de Palestina, de Medio Oriente. Sin embargo, como digo, ha sido luchas entre el cristianismo y el islamismo, entre el judaísmo y el islamismo. Y muchas veces fue ocupada por el islam, otras veces por el judaísmo, otras veces por el cristianismo. No creen en el mismo Dios. No creen en el mismo Dios, ni tienen la misma religión. Por lo tanto, ese fue el error de querer juntar a Israel con Palestina y que convivieran en la misma nación cuando son totalmente diferentes. El 94%, 96% del pueblo palestino es islámico, pero hay un 4%, un 6% que es cristiano. Es cristiano, pero la mayoría es islámico. Por lo tanto, no hay una posible convivencia porque son países antagónicos que se rechazan tanto en cultura como en creencia y en manera de vivir. Y de ahí que no puedan mezclarse y no puedan compartir una misma tierra, una misma zona. Son dioses diferentes. Y pueblos diferentes cuanto a su cultura, a su manera de vivir y de ver las cosas. Entonces distintos. Para ellos, en vez de la religión o Dios, en ese sentido Dios ni lo que hace de unir y... Pero vuelvo y repito, no lo llevemos tanto a la religión, hablemoslo, porque el Islam como religión, hay muchos tipos de Islam, hay muchos tipos de islamismo, no hay un solo. Pero la cultura de ellos como árabes es muy marcada por el Islam. No es, por ejemplo, como el catolicismo. El catolicismo marca un poco la cultura, la sociedad, pero no es tan fuerte, no es tan, digamos, no está tan marcada la sociedad por el cristianismo, por el catolicismo. Es algo que está ahí. Tenemos los que practican el catolicismo, tienen cierta digamos, principios y valores católicos. Eso es ahora, en este tiempo. Pero no es tan marcado como el Islam. El Islam
marca tu forma de vestir, el Islam marca tu forma de comer, el Islam marca tu forma de tu trabajar, el Islam marca tu forma de cómo tú te casas y tienes a tus hijos y a tu pareja. Entonces es muy penetrante el Islam en la cultura y en la forma de vivir de aquellos que lo practican. Pero el hazma, ¿por qué está mal? Yo digo, si estoy recuperando algo que es el mío. Es que no es, Que no, acabo de no es en explicar. sí, no es en sí eso, porque hasta qué punto sería posible llegar a un, ¿cómo decirlo? A un posible, una posible solución entre ese conflicto que no lleve a lo que está llevando ahora, porque van a estar siempre en desacuerdo. Al estar un país teniendo su propia religión y otro país y queriendo implementarle su religión al otro país, no van a llegar a un conflicto, o sea, no va a llegar a un acuerdo en el que sea consenso de que cada uno puedan convivir sin llegar a lo que está llegando ahora, Hoy en día. al colapso que está generando En Medio Oriente. en Medio Oriente. Sumándole a eso que hay otras naciones que se están metiendo Y o están que están apoyando, incursionando. a que eso siga a más, no un consenso de decir Conflicto de hasta aquí. intereses. Hasta aquí ya yo creo que es suficiente y vamos a llegar a un debate político en el cual llega a un consenso de decir esto es así, esto es así. Cada país tiene su religión o cada rama tiene Dividir la capital, exactamente, dividir no, Israel. que puedan convivir en el Dividirlo en sentido dos. de que no llegar a lo que están llegando hoy en día. Porque esto está provocando que haya escasez de alimentos, que los centros de salud estén colapsados porque ya no tienen el suficiente personal médico para atender Y los recursos ni los suficientes. recursos necesarios para atender a todas estas personas que se están desplazando hasta el lugar para no estar al medio del conflicto prácticamente. Usted como creyente cristiano, Tommy, no es algo bíblico. Es algo que es descrito, dices tú. Algo ¿A qué bíblico. se refiere? El Apocalipsis. No, pero eso, tiene algo, eso yo queda lo muy digo. lejos de esto. Sí, Estamos porque es que dice aquí, algo, el Apocalipsis dice algo acerca de eso. sí, pero eso, vuelvo y repito, eso está muy lejos de eso. Es que aquí no estamos hablando de víctimas y verdugos, aquí estamos hablando de enemistad histórica. Y explico. El pueblo, no ha habido un pueblo más masacrado y más exterminado o el intento de exterminar que los judíos. Que es Israel, que el pueblo de Dios, No es el pueblo de Dios en sí, eso según la Biblia. no, eso es una interpretación de muchos que tampoco es así, pero no vamos a entrar en eso. No hay un pueblo más masacrado que el pueblo judío, tanto así, como les he dicho, hubo muchas invasiones en el Antiguo Testamento, hace miles de años, hacia el pueblo judío. Entonces, no estamos hablando de que Israel es bueno y los palestinos son malos, o que los palestinos son malos y Israel es bueno, no. Estamos hablando de un conflicto que va mucho más allá de esas dos naciones, estamos hablando de intereses de otras naciones que están apoyando a que eso se mantenga así. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener una hegemonía dentro de ese territorio que es Medio Oriente. Estamos hablando de que Israel como nación no existía. Ok, sí, no sé. Pero vinieron unas naciones que les interesaba tener presencia allí en Medio Oriente, tener armamento, tener bases militares, sí. y no se conduelen de que Israel se esté matando con Palestina. A ellos lo que les interesa es tener allí sus bases, tener allí su control, Punto estratégico. y que si algún día algún país árabe se pasa de la raya, vamos a decirlo así, al tener bases ahí en Israel, ellos pueden bombardear a cualquier país y resolver cualquier conflicto. Vale. ¿Qué pasó cuando fueron a matar a Saddam Hussein? Vamos a matar a Saddam. ¿Cómo era la manera de entrar más fácil? A través de Israel, A través de Israel. porque tienen sus bases allí. Cuando persiguieron a Osama Bin Laden, que hizo lo que hizo con la Torre Gemela, ¿cómo era más fácil? Tenemos tropas en Israel, vamos a movernos por ahí. Es decir, y del pueblo palestino. Detrás del pueblo palestino está Irak, Irán, muchos países árabes que también no quieren perder el control de Jerusalén porque es un puesto estratégico para lo que es Medio Oriente. A través de Israel, de Jerusalén, hay mucho comercio, hay mucho tráfico, hay mucho, digamos, negocio, que ninguno de los países quiere perderlo. Entonces, ¿quiénes son las víctimas de ese conflicto? Son los civiles, Los civiles. tanto de Israel como los palestinos. Porque ahora cuando Hamas bombardeó a Israel, bombardeó un restaurante y murieron
muchas personas. muchas personas. Bombardearon muchos civiles. Y se cuenta que la pérdida de civiles fueron de 1000 y pico de personas. Sí. Entonces, no busquemos que el pueblo israelí o el pueblo palestino es el malo. Son víctimas dentro de un conflicto que tiene muchos intereses más allá de los propios países. Evidentemente, entre ellos hay un conflicto, digamos, histórico personal, Religioso. pero eso está más allá incluso de ellos. Yo, ¿no? yo creo que también va más por los religiosos. Por los religiosos. Pero no sí. tanto así. Yo creo que se está yendo el conflicto de madre por el sentido de que ya están basándose en querer conquistar un país que siempre ha estado en ese conflicto. En lo que no es un país en sí. Lo han vuelto un país. Claro, lo han vuelto, pero al final que ellos quieren ocupar ese. O es que si a ti te quitan algo para convertirlo en otra cosa, es lo que han hecho, históricamente, como usted mismo lo dijo. Antes de eso no era Israel. No existía como nación. Como nación no existía. Reconocida. Y además de que se dispersaban por el mundo completo. Claro. Se dispersaban. Y eso le pertenecía a Palestina. Pero volvemos a lo mismo, no es que le pertenecía, es que los echaron de su territorio, como dije antes. Para ellos Israel ese era su territorio, pero los echaron por las invasiones que ha habido. ¿Qué pasa? Que en última instancia se quedó el pueblo islámico allí, que luego se proclamó como Palestina. Pero históricamente Israel siempre habitó en ese terreno, en esa tierra. Debido a los conflictos, pues tuvieron que salir, emigrar y establecerse en otras naciones. Provocó el desplazamiento. Claro. El rey David tuvo que ver con eso. El rey. Sí, también. Yo me baso mucho más en la Biblia. Y históricamente, ¿no? Porque la Biblia es un libro histórico. Y eso, y de mucha enseñanza. Pero es que si tú te basas es como dice el compañero, que no nos vamos a meter en el tema de la Biblia, porque si te basas en la Biblia, el Nuevo Testamento ha cambiado todo lo que dice el Viejo Testamento, porque lo han llevado a su libre albedrío y han querido decir lo que prácticamente les plazca, no lo que dice el Viejo Testamento como sí de la Biblia. Pero el Viejo Testamento lo usan los... ¿Cómo se llama esto? Esto mazoquí que ven aquí. El Corán, no sé. Sí, bueno, es el Corán, es el Viejo Testamento. Tiene muchas diferencias, tiene algunas cosas que coinciden, pero no es igual. Hay muchas cosas que son distintas y que ellos lo interpretan de una manera para querer buscar similitudes, pero es muy diferente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tú nunca vas a encontrar que Dios mandara a que se hiciera una guerra santa. Había conflictos donde Dios le decía a Israel que fuera a destruir algunas naciones porque esas naciones eran paganas y estaban en contra de Dios, y Dios pasaba juicio sobre esa nación y utilizaba a Israel como brazo armado, como ejército, y Israel ejecutaba las órdenes de Dios, que es el dueño de todo. Eso, vuelvo y les repito, si nos metemos ahí vamos a dejar el tema de Israel y Palestina. No, es que tiene que ver, porque para mí también eso viene bíblico, porque si Israel está sufriendo desde hace un montón de años, y con el ejército de Israel, que hacía a lo que Dios lo mandaba. Pero vuelvo y les repito, esos son temas bíblicos que son más complejos que lo que usted pueda entender así a simple vista o leer de manera superficial. Porque si entendemos que, no me quiero meter ahí, pero para ya dejar este punto, si Dios existe y Dios es dueño del mundo, Dios tiene el derecho a matar a quien Él quiera y a darle vida a quien Él quiera, porque Él es Dios, es el dueño del mundo. Ahora, que a usted le parezca injusto, a usted le puede parecer injusto, pero Dios nunca es injusto. Todo lo que Dios hace es justicia, y todo lo que Dios hace tiene que ver con que Él es Dios y es omnipotente, omnipresente, sabe el futuro y sabe todo, y tiene un propósito al hacer eso. Cuestionar a Dios es cuestionar a un ser que es superior a nosotros en milésimas y milésimas de años, luz, lo que usted le quiera poner. Entonces, no entendemos la mente de Dios porque nosotros somos finitos y Dios es infinito, es eterno. Por lo tanto, si cuestionamos a Dios, estamos diciendo que Dios está por debajo de nosotros, entonces no sería Dios. Pero eso es otro debate y otro tema que no viene a cabo. Claro, sería desviarnos del tema que estamos tratando ahora. Quiero que una pregunta a nuestro compañero acá, el intelectual. Al que le gusta hacer la pregunta, ¿no? Alguna pregunta. ¿Qué usted opina acerca?
¿Usted cree que tendrá un fin lo que está pasando en Israel? ¿A usted? Alexander, a usted se lo pregunto. Pero esto no es una entrevista. A usted, es una pregunta. Yo creo que el fin de ese conflicto es complicado. Porque vuelvo y repito, hay muchos intereses detrás. Hay incluso la venta de armas está detrás de todo eso. Estados Unidos, como vendedor de armas tiene un negocio, como lo tiene con Ucrania. Entonces, ¿a quién le conviene que ese conflicto se acabe? A los civiles, que son las víctimas, los niños, como decía Alexander, la gente que lo está pasando mal. Eso sí, necesitan una resolución urgente, porque es lamentable las condiciones en que están viviendo y subsistiendo, pero a las grandes potencias, a aquellos que se están beneficiando de eso, incluso a las ONG que recaudan dinero para ir allí y hacer cosas, labores, hay algunas que son buenas, pero otras se enriquecen con ese conflicto. Entonces yo lo veo muy difícil, muy complicado, que a corto plazo eso tenga una solución. ¿Por qué no pagan eso? ¿Por qué yo digo los políticos de ese país no hacen algo en sí? No tienen el poder ellos mismos Yo creo que es por el tema de la sobreexplotación en cuanto a lo que pueden ellos en beneficio monetario, lo que pueden ellos adquirir, aprovecharlo, que no van a llegar a que haya un consenso entre los dos países como tal. ¿Usted cree que le interesa eso a los políticos? Pero yo te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una situación similar en Dominicana. Hay una parte de la isla que es haitiana y otra que es nosotros los dominicanos. ¿Usted cree que entre nosotros podamos juntarnos y podamos vivir en paz cuando somos tan diferentes? Cuando vinimos de un conflicto armado donde nosotros nos independizamos de los haitianos y los sacamos de nuestro territorio y por lo tanto, se quiera o no, hay rencillas históricas. ¿Usted cree que no podemos juntar? Mi respuesta es no. Es que no creo, porque en el sentido de que cada parte se separó por la condición esa de que no encajaban. O sea, no encajaban. Aparte que nosotros fuimos los que fuimos invadidos. Es decir, cuando Francia deja la isla, deja a los haitianos prácticamente en nuestro territorio y ellos se aprovechan de eso. Lo mismo ocurre con Israel. Israel se le dio la potestad de formar una nación ahí y ellos antes de formar esa nación nuevamente en el 48 fueron expulsados de ahí. Israel se siente con todo el derecho de reclamar y defender esa tierra. El palestino también se siente con todo el derecho de decir que esa es su tierra, que ellos estaban ahí, que lo desplazaron la ONU, la OTAN y todo eso. Sí. Pero entonces no hay un punto donde diga este tiene la razón y el otro no. Cada uno tiene sus razones y cada uno tiene su orgullo, por así decirlo, y ninguno van a ceder porque cada uno se cree dueño de la verdad. Entonces es muy complicado llegar a una resolución pacífica. Yo tengo otra pregunta, y es la siguiente. Si Israel es el pueblo de Dios, ¿por qué Dios no está metido ahí? Volvemos a lo mismo. Vuelvo y repito, eso sería otra conversación. Si involucramos a Dios en esto, daría para otros cuantos videos. La Biblia dice claramente que el pueblo de Dios es aquel que se arrepiente y se convierte a través de Jesucristo. Jesucristo, si vamos al Antiguo Testamento, había una promesa de que vendría el Mesías y que ese sería su pueblo y que él rescataría a su pueblo. Es decir, no todo el que es israelita, dice en Romanos, es Israel. No todo el que ha nacido de Abraham es del pueblo de Israel verdadero. El verdadero israelita que lo reconoce según la Biblia es aquel que se ha arrepentido de sus pecados, reconoce a Jesucristo como Salvador y a través de la sangre de Jesús, de ser uno con Jesús, viene a formar parte del pueblo de Dios y a ese que llama la Biblia el verdadero israelita. Es así, no olviden de suscribirse, darle like, que con eso nos ayudan a que otras personas les llegue el contenido, dejen sus comentarios respetuosos si es posible, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier corrección, ahí tienen la caja de comentarios donde se pueden expresar.